Bueno, vamos a plantear sistemas no lineales. Nosotros vimos cuando empezamos a tratar el tema de variable estado que el modelo estado se podía representar como un conjunto de ecuaciones diferenciales eh, ordinarias, o sea, de primer orden, sistema de ecuaciones diferenciales de primer orden. Estas ecuaciones podrían ser no lineales. Y en este caso vamos a analizar el caso de que las no linealidades son continuamente diferenciables. O sea, ¿eso qué quiere decir? Quiere decir que eh, no tengo saltos abruptos en las no linealidades, por lo tanto las derivadas en cada uno de los puntos de las no linealidades son suaves y en ningún punto de la derivada tiende a infinito, ¿no? Entonces, eh, tenemos un conjunto de variable estado, ¿no?, en las cuales sus derivadas son funciones no lineales de las variables estado y de las entradas. Y si escribimos un vector de funciones no lineales, que lo llamamos f mayúscula, podemos escribir el vector de funciones no lineales, y ese vector de funciones no lineales lo igualamos al vector de las derivadas de las variables de estado. Se da una condición suponiendo que nosotros aplicamos una entrada constante al sistema. Si el vector de estado toma un valor constante para esa entrada después de un tiempo lo suficientemente largo, eh, podemos determinar que en ese punto las derivadas van a ser cero. Como no tengo variación en el comportamiento de las variables estado ni en de las entradas, las derivadas van a ser cero, y por lo tanto este punto en el cual las derivadas son igual a cero para una dada situación se denomina punto de equilibrio. O sea que el punto formado por las variables de estado x0 y las entradas u0 determinan un punto de equilibrio debido a que en ese punto todas las derivadas son cero. Entonces vamos a plantear una ecuación escalar, ¿no?, para una sola variable, en donde tenemos que la derivada es función de las variables de estado y de las entradas en forma no lineal. Nosotros podemos hacer de esta función no lineal un desarrollo en serie de Taylor, y por lo tanto, si desarrollamos esa función de Taylor alrededor de un punto de equilibrio x0, u0, nos va a quedar que la función no lineal de x y de u va a ser la función en el punto de equilibrio más la derivada de la función respecto de x evaluada en el punto de equilibrio por x menos x en el punto de equilibrio más la derivada de la función respecto de u evaluada en el punto de equilibrio por u menos u, la entrada en el punto de equilibrio, más términos de orden superior que corresponden a derivadas segunda, terceras, sucesivas. Pero nos vamos a quedar con los términos lineales de las variables, y si consideramos que x0 y u0 es un punto de equilibrio, esta función evaluada en el punto de equilibrio me va a dar 0, y por lo tanto podemos ahora definir, o sea, este término me da 0, defino una nueva variable alrededor del punto de equilibrio como x asterisco, que son las variaciones que produce x alrededor de x0, y vamos a llamar u asterisco a las variaciones que produce u alrededor del punto de equilibrio, o sea que u asterisco va a ser las variaciones que tenemos de u respecto de u0. Como dijimos, la función en el punto de equilibrio vale 0, despreciamos los términos de orden superior y obtenemos una ecuación en la cual la derivada de la función x asterisco, si analizamos esta expresión de x asterisco, si derivamos x asterisco respecto de t,
me queda la derivada de x respecto de t más la derivada de x0 respecto de t, la derivada de la constante me da 0, entonces me queda que la derivada de x asterisco es igual a la derivada de x, y por lo tanto puedo escribir que la derivada de x asterisco es la derivada de la función no lineal respecto de x evaluada en el punto de equilibrio, que esto me va a dar una constante, por la variable x alrededor del punto de equilibrio, más la derivada de la función no lineal respecto de u evaluada en el punto de equilibrio, que también me va a dar una constante, por el valor u alrededor del punto de equilibrio. Esto me queda una ecuación lineal porque tengo la derivada igual a una constante por la variable más otra constante por la entrada, con la única salvedad de que lo que estoy analizando son variaciones de las variables y de las entradas alrededor del punto de equilibrio. Si esto lo extrapolamos a esta función vectorial, en donde esta función es un vector de funciones no lineales, nos va a quedar que estas derivadas de las funciones respecto de x y las derivadas de las funciones respecto de u pasan a ser matrices, serían las matrices jacobianas del sistema, en el cual la derivada de f de x y de u respecto de x nos va a quedar una matriz en donde en la primera fila van a estar las derivadas de la función f1 respecto de cada una de las variables estado, en la segunda la derivada de f2 respecto de cada una de las variables, hasta que en la última fila me aparece la derivada de la última función no lineal respecto de cada una de las variables, ¿no? Si evaluamos esta derivada en el punto de equilibrio, cada uno de estos términos van a ser constantes y por lo tanto esta matriz es una matriz de constante. Y la derivada de f de x y de u respecto de u, me queda la derivada de la primera función respecto de la primera entrada, la derivada de la primera función respecto de la segunda entrada hasta la résima entrada, y así para cada una de las funciones no lineales correspondiente a cada una de las derivadas. En el mismo caso que el anterior, esta función, esta matriz, perdón, evaluada en el punto de equilibrio nos va a quedar igual a una matriz de constantes en donde cada una de estas funciones derivadas se evalúa en el punto de equilibrio y me da como resultado una matriz de constantes. Entonces, esa derivada respecto de x evaluada en el punto de equilibrio la podemos llamar como la matriz de la planta del sistema linealizado, y la matriz B, que sería la derivada de la función respecto de las entradas evaluadas en el punto de equilibrio, lo consideramos como la matriz de entrada del nuevo sistema linealizado. O sea, lo que aclaro nuevamente que esta linealización se produce alrededor del punto de equilibrio, o sea, no es una función general, sino que vale para desplazamientos pequeños de x y de u alrededor del punto de equilibrio. Los elementos de las matrices, los elementos de A, van a ser las derivadas de cada una de las funciones respecto de cada una de las variables evaluada en el punto de equilibrio, lo mismo que los elementos de B, y finalmente nos queda un modelo lineal alrededor del punto x0, u0, que lo podemos escribir con esta matriz A y con esta matriz B. Entonces, de esta forma nosotros podríamos, a partir de tener un sistema no lineal, encontrar un modelo lineal a partir del cual podemos aplicar todos los cálculos que veníamos haciendo, el cálculo de la función de transferencia, de la respuesta transitoria y algunos otros operaciones más a partir de los modelos lineales. Vamos a ver un ejemplo. Entonces vamos a ver un sistema en el cual tenemos un tanque balde en forma de cono, al cual ingresa un caudal Q1, ¿no? Ese caudal Q1 lo que produce es un caudal de salida que lo vamos a llamar Q2 y una variación del volumen del balde o del tanque que se traduce en una variación de altura, ¿no? Entonces vamos a suponer que el sistema ya está operando en régimen permanente,
cuando el sistema está operando a régimen permanente, el caudal de entrada es igual que el caudal de salida y la altura es una altura determinada y por lo tanto en esas condiciones podríamos plantear que la altura para ese caudal es el valor de la variable en el punto de equilibrio y el caudal Q10 es la entrada para la señal del punto de equilibrio, ¿no? Entonces, obviamente la condición del punto de equilibrio es que los dos caudales, el de entrada y el de salida, sean iguales, por si no tendríamos una variación de la entrada. Para disminuir la complejidad vamos a suponer que la relación que existe entre el caudal y la altura es una relación lineal. O sea, el caudal de salida varía como la altura dividido una resistencia dinámica donde la resistencia es constante, ¿no? Entonces, lo que vamos a plantear es la ecuación de continuidad para el caudal, en donde tenemos que la variación del volumen del tanque respecto del tiempo es el caudal de entrada menos el caudal de salida. Acá, o sea, si el tanque fuese cilíndrico, esto me quedaría el área por la derivada de la altura respecto del tiempo, pero acá vemos que la altura varía con, o sea, el área, perdón, varía con la altura, entonces no es tan fácil de determinar. Por lo tanto, el B es función de la altura y T es función del tiempo, ¿no? Así que vamos a plantear esa situación. El volumen que tiene este tanque va a ser la integral entre 0 y x de la variación de la altura en función de x por el diferencial de x, y tenemos que la altura, perdón, el área varía como pi sobre 4 por el diámetro al cuadrado, que es función de x, el diámetro. El diámetro vamos a suponer que la variación de la pared del balde es lineal y por lo tanto el diámetro en función de x varía en forma lineal como una constante más una pendiente por x, donde la variable a es el diámetro inferior y la variable b es la diferencia entre el diámetro inferior, el diámetro superior, perdón, menos el diámetro inferior dividido la altura, ¿no? O sea, la pendiente del lateral del tanque, del balde. Entonces, tengo que el área es una función de x y el diámetro también es una función de x. Entonces, sabiendo que reemplazando el diámetro en la ecuación del área, me queda que el área en función de x es igual a pi sobre 4 por a más b por x al cuadrado. Vamos a considerar que pi sobre 4 es una constante, la llamamos k y me queda que la variación del área respecto de x tiene esta forma, y por lo tanto la variación del volumen respecto de x es la integral de esta función, que la podemos escribir como k sobre 3 veces b por a más b por x al cubo. No, si nosotros queremos plantear la ecuación del caudal, dijimos que lo vamos a escribir como la variación de volumen es la variación del área respecto de la variación de volumen es el área por la variación de la altura respecto del tiempo. Tenemos el área en función de x y la variación de altura respecto del tiempo, y si la reemplazamos en la ecuación de continuidad del caudal, eso va a ser el caudal Q1, que es la entrada, menos Q2, que dijimos que era la altura sobre R, o sea, menos 1 sobre R por X, y eso va a ser igual al área, que es función de X por la derivada de X respecto del tiempo. Entonces, si despejamos la derivada de la altura en esa expresión, nos queda esta ecuación no lineal para la variable x, que es la altura del tanque, en donde la derivada de x es 1 sobre la resistencia por la constante por 1 más b por x de t al cuadrado por x de t más 1 sobre k por a más b por x al cuadrado por el caudal de entrada, ¿no? Entonces,
lo que tenemos que hacer nosotros es evaluar el comportamiento de este sistema alrededor del punto de equilibrio para encontrar el modelo no lineal. O sea, vamos a suponer que para un determinado caudal Q10, la altura es x0, y vamos a encontrar el modelo lineal. Para encontrar el modelo lineal lo que tendríamos que hacer sería derivar esta función respecto de x, ¿no? Por lo tanto, acá tenemos que x está multiplicando y dividiendo, y derivar la expresión respecto de q, en donde acá tenemos q multiplicando y x dividiendo, ¿no? O sea, en estos términos tenemos un cociente de q y x, o sea, acá en la derivada va a aparecer. Acá tenemos x sobre x al cuadrado, que también va a aparecer. Entonces aplicamos la expresión, le aplicamos las derivadas, la función, y me queda que la derivada de f de x y q evaluada en el punto de equilibrio vale 2 menos b por x0 menos 2b por r por q en el punto de equilibrio dividido r por k por a más b por x0 elevado al cubo. Esto sería la derivada de toda esta función respecto de x evaluada en el punto de equilibrio. Y la derivada de esta función respecto de q, ya me queda este término que no depende de q, que es k por a más b por x0 al cuadrado, ¿no? Entonces definimos la variable x asterisco como x menos x0 y definimos la variable q asterisco como q1 menos q10, y nos queda el siguiente modelo de estado linealizado en el entorno del punto de equilibrio. Ya tendré que definir para cada valor de q10 cuál es el valor de la altura a la cual llega el sistema para equilibrar el caudal de entrada y el de salida, y en base a esos valores determinaré, en función de la altura donde quiero controlar el sistema, cuál es el modelo lineal alrededor de esa altura o del caudal que estamos ingresando en ese momento. Entonces, suponiendo que tenemos los siguientes datos para el sistema, en donde el diámetro superior es 1 metro, el diámetro inferior son 25 centímetros, la altura son 2 metros, y la resistencia dinámica del fluido del caudal de salida vale 10 al cubo segundos sobre metro cuadrado, nos queda que el valor del punto de equilibrio son 10 a la menos 3 metros cúbicos por segundo, o sea que esto sería un caudal de 1 litro por segundo, y que la altura a la cual va a llegar el tanque para ese caudal tiene una altura de 1 metro. O sea que tengo el nivel del tanque ubicado en la mitad de la altura total del tanque, y el caudal de entrada para la cual ocurre esa condición es de 1 litro por segundo. Entonces, si planteamos estas condiciones para el punto de equilibrio y le aplicamos al modelo anterior, tenemos estas expresiones que tenemos acá, en donde las x asterisco van a estar medidas respecto de 1 metro de altura y las q1 van a estar medidas respecto de 1 litro por segundo, o sea 10 a la menos 3 metros cúbicos por segundo. Entonces, acá ya encontramos un modelo lineal que se comporta lineal alrededor de ese punto de equilibrio. Vamos a ver una simulación para ver cómo es el desempeño de esta función linealizada alrededor del punto de equilibrio y qué pasa cuando lo sacamos de la condición de equilibrio. Bueno, acá vamos a ver el ejemplo del tanque cónico. Ya lo que vamos a hacer una simulación para determinar el comportamiento del sistema lineal y del sistema no lineal. O sea, vamos a plantear el modelo del sistema no lineal y vamos a plantear un modelo linealizado, y vamos a comparar el comportamiento del modelo real respecto de la linealización para valores cercanos al punto de equilibrio, y qué pasa cuando nos empezamos a alejar del punto de
equilibrio, ¿no? Entonces, lo que tenemos representado acá es un diagrama en bloques que modeliza el sistema de ecuaciones no lineales, ¿no? Acá tenemos la variable X, la altura del líquido dentro del tanque. Entonces a esa variable X lo que vamos a calcular acá es cómo varía el diámetro del tanque respecto de X. Dijimos que X por B más A nos da el diámetro del tanque en función de la altura. Ese diámetro multiplicado, elevado al cuadrado me da la variación del área, de alguna manera, multiplicada por pi sobre 4 que dijimos que era acá, y eso lo multiplicamos por la relación, la resistencia dinámica del fluido. Entonces acá, en este punto, tendríamos el denominador de la ecuación no lineal que planteamos, ¿no? R por K por A más B por X al cuadrado. Eso lo invertimos, entonces acá tendríamos la inversa de eso, o sea, el denominador de los coeficientes del modelo no lineal que habíamos planteado para el tanque. Acá lo que tenemos es el producto del Q por esa cociente no lineal, ¿no? Ese cociente que tiene x al cuadrado. Si lo multiplicamos por r tendríamos 1 sobre k por a más b por x al cuadrado multiplicado por q1, que era el término no lineal correspondiente a la entrada. Y por otro lado tendríamos x dividido r por k por a más b por x al cuadrado, que era el término correspondiente a la expresión de x, ¿no? Entonces sumamos los términos debido a la entrada y debido a la altura. Acá tendríamos la expresión de la derivada de la variable estado, de la variable la altura, y lo integramos, tenemos x. O sea que esta parte representaría las ecuaciones no lineales o sea, las ecuaciones del modelo no lineal, ¿no? Y la evolución del sistema. Lo que vamos a plantear acá es el modelo lineal. Como dijimos, el modelo lineal está planteado en términos de las variables asterisco. Entonces, yo a este modelo lineal tengo que entrar con U asterisco, y lo que me va a dar como resultado es X asterisco. Entonces, para tener relación respecto del caudal real y de la variable estado real, lo tengo que desplazar al punto de equilibrio. Entonces, dijimos que el U asterisco vale U menos U0, o sea, U menos U el punto de equilibrio. En este caso el caudal menos el caudal en el punto de equilibrio me daría la entrada de este sistema, y lo que tengo acá son las variaciones de X respecto del punto de equilibrio. Para poder tener las mismas variables que definí acá, le tengo que sumar la señal en el punto de equilibrio, y por lo tanto acá estaría comparando variables de las mismas características. Lo que vamos a plantear como señal de entrada, que es este bloque que tenemos acá, tenemos una constante que es el valor del caudal alrededor del punto de equilibrio. Vamos a considerar perturbaciones del tipo senoidal, ¿no? Que vamos a plantearlas pequeñas respecto del punto de equilibrio, y en este caso vamos a plantear variaciones en forma de constante, o sea, variaciones en forma de escalón para analizar el comportamiento del sistema. Vamos a considerar que este sistema tiene condiciones iniciales. Vamos a considerar que lo ponemos con el caudal correspondiente al punto de equilibrio, pero vamos a arrancar de una situación en la cual el tanque está totalmente lleno, o sea, el tanque está a tope, a 2 metros, y dijimos que la posición de este sistema en el punto de equilibrio correspondía a una altura de 1 metro, que era la mitad de la altura del tanque. Entonces vamos a ver en principio el comportamiento transitorio del modelo lineal y del modelo no lineal para las alturas del tanque, y después lo que vamos a ver una vez que el sistema se estabilizó alrededor del punto de equilibrio es cómo varía alrededor de ese punto de equilibrio, y finalmente lo que vamos a hacer es que lo vamos a desplazar
de esa situación y vamos a ver qué tanto se parece el modelo en otro punto de operación al modelo linealizado, ¿no? Entonces, en principio vamos a considerar que no tengo perturbaciones, o sea, estoy multiplicando la magnitud de este senoidal por cero y la magnitud de esta escalón por cero, y acá tengo el valor de, dijimos, 1 litro por segundo, que era el caudal del punto de equilibrio. Eso lo tenemos definidos acá. Tengo definidas todas las constantes del sistema, ¿no? Y el diámetro superior, inferior, A, B, el caudal del punto de equilibrio, 10 a la menos 3, y la altura del punto de equilibrio, ¿no? X0. Entonces vamos a simular el comportamiento. Dijimos lo que vamos a hacer es largarlo con el tanque lleno y vemos cómo evoluciona cuando le ingresamos con un caudal de 1 litro por segundo. Se supone que eso debería ir a buscar la altura de 1 metro, ¿no? O sea, acá estamos viendo el comportamiento de la altura. O sea, vamos a ver qué responde. Acá tenemos la señal de caudal. El caudal lo mantenemos constante a lo largo de todo el desarrollo de la prueba, y acá en esta expresión vamos a ver cómo se comporta la altura. Bueno, fíjense que en este caso tenemos que en rojo tenemos la variación de el modelo no lineal y en verde tenemos la variación del sistema lineal, ¿no? O sea, para cuando el tanque está lleno, ¿no? Tenemos un determinado caudal de entrada y tenemos un caudal de salida determinado por esta altura, y por lo tanto el sistema lineal varía según la forma verde, ¿no? El sistema lineal considera de que el área del tanque es más o menos constante. Sin embargo, cuando el tanque es cónico, cuando estamos cerca del tope del tanque, el área es más grande, entonces las variaciones de altura son más lentas para el mismo caudal de salida, y por lo tanto tenemos una variación mucho más lenta en la respuesta que la que tenemos en el sistema lineal. O sea, el sistema lineal y el no lineal terminan con la misma altura. Sin embargo, las variaciones de altura para el modelo no lineal, para el modelo real del sistema, es mucho más lenta debido a que las variaciones de altura, cuanto más grande es el diámetro para el mismo volumen, tengo una variación de altura mucho más chica que si considerara que el tanque tiene un área constante, que es lo que estoy haciendo en el modelo lineal, ¿no? Entonces ahora lo que vamos a ver es qué es lo que pasa con el sistema cuando lo perturbo alrededor del punto de equilibrio. Entonces vamos a considerar que vamos a producir una variación del 10% del caudal, o sea que el caudal va a tener una variación del 10% respecto del caudal del punto de equilibrio, y lo que uno podría presuponer es que puedo llegar a tener un desfasaje debido a que ¿no? La señal senoidal me va a dar una variación de fase y una variación de amplitud en cada uno de los modelos distinta, pero la idea sería ver qué pasa con esas variaciones si más o menos se mantienen en rango para cuando llega al estado de régimen permanente. Entonces vamos a largar la simulación. Acá tenemos cómo varía el caudal. Dijimos que tenemos un valor medio igual al caudal de punto de equilibrio. Después tenemos una variación que es del 10% del valor anterior. Si vemos el comportamiento, tenemos un comportamiento en la altura parecido a lo que teníamos en el caso anterior en el transitorio. Obviamente acá tenemos que el caudal varía, las constantes de tiempo de la altura son distintas. Sin embargo, vemos que más o menos en régimen permanente los dos sistemas se comportan de manera bastante
parecida, ¿no? Dijimos, tenemos un pequeño desfasaje, pero desde el punto de vista transitorio podemos decir que los dos sistemas, tanto lineal como no lineal, alrededor del punto de equilibrio, se parecen bastante. Vamos a agrandar la relación. Vamos a plantear todavía un 50% de variaciones del caudal y vemos cómo vemos que todavía con un 50% de variación en la altura, ¿no? Los dos sistemas se parecen bastante, ¿no? Vamos a analizar lo mismo, ya esto es un régimen senoidal. Vamos a plantear ahora qué pasaría con una variación senoidal. Vamos a tomar un 10%. Acá tenemos la variación de caudal y vemos que también en este caso se parecen bastante el modelo lineal que el no lineal. Ahora vamos a suponer que cambiamos el punto de operación. En vez de entrar con un caudal de 1 litro por segundo, cambiamos el caudal de entrada y lo hacemos que cambie a 1,5 litros por segundo. Si miramos, ¿no?, el comportamiento del sistema lineal y del no lineal, ¿no? Obviamente estoy entrando en los dos casos con el mismo caudal, en este lado y en este estoy entrando con el mismo caudal. Acá le estoy restando el caudal del punto de equilibrio, o sea, no le estoy restando el caudal que estoy ingresando en ese momento, y por lo tanto fíjense que los comportamientos de los dos sistemas, uno evoluciona respecto del caudal real y el otro evoluciona de manera distinta. O sea que el modelo lineal en este caso no se parece mucho, porque lo que hice fue cambiar el punto de operación. Si yo quisiera trabajar con el sistema en estas condiciones, tendría que recalcular los coeficientes del modelo lineal para este nuevo punto de equilibrio, y con eso compensaría el cambio del punto de operación del sistema. Entonces vimos que el modelo lineal opera bien alrededor del punto de equilibrio, pero si yo le cambio el punto de operación, ya el modelo lineal no me sirve más para de alguna forma representar el comportamiento del sistema. Bueno, como segundo ejemplo vamos a analizar el comportamiento de un sistema que es conocido como péndulo invertido. Se trata de un sistema que es inestable y no lineal, y que de cierta forma es utilizado para demostrar cómo controlar sistemas inestables y analizar las principales diferencias entre el control del lazo abierto y la estabilización al lazo cerrado, ¿no? O sea, este modelo
Vamos a decir que podría llegar a ser una simplificación del control de los proyectiles autopropulsados, en los cuales la dirección del proyectil se controla a partir de ejercer una fuerza sobre la base del proyectil, y si lo planteamos en términos caseros sería el control que ejercemos cuando queremos hacer equilibrio con una escoba, con un escobillón o con alguna varilla, controlándola desde la palma de la mano, de la punta del dedo, ¿no? O sea, la idea es ejercer una fuerza sobre la base del palo de la escoba de manera tal de mantener la escoba en forma vertical, ¿no? Entonces, acá tenemos un esquema de cómo es el modelo. Tenemos un carrito. Este carrito tiene masa M grande. Sobre ese carrito tenemos montado una varilla que tiene longitud L y que su masa es despreciable, y en la punta de la varilla tenemos alojada una masa que tiene valor M, ¿no? Y la varilla tiene la posibilidad de girar alrededor del pivote que está sobre el carrito de masa M grande, ¿no? Sobre el carrito de masa M grande aplicamos una fuerza que va a ser nuestra fuerza de control, y como reacción a esa fuerza de control aparece una fuerza de roce y aparece la reacción del movimiento del péndulo sobre el carrito, ¿no? La idea es actuar sobre esta fuerza U, o sea, la fuerza que actúa sobre el carrito, de manera tal de mantener la bolita que está en la punta de la varilla en forma vertical, ¿no? Entonces vamos a definir un sistema de coordenadas en donde la posición del carrito la vamos a medir a través de la posición X, y el movimiento del péndulo lo vamos a determinar a partir de la inclinación respecto de la vertical, cuyo ángulo lo vamos a denominar θ. Entonces vamos a plantear las ecuaciones que gobiernan el movimiento de los elementos del péndulo invertido, y una vez que tengamos las ecuaciones vamos a determinar si el sistema es lineal o no lineal, y en base a la consideración esa, si es no lineal, lo que vamos a hacer es linealizarlo en el torno del punto de interés, que en este caso es que el carrito se mantenga quieto con el péndulo en la posición vertical, ¿no? Vamos a plantear un punto de equilibrio donde el carrito está quieto y el péndulo también está quieto, pero en la posición vertical. Entonces vamos a plantear el marco de referencia sobre el cual vamos a evaluar las variables. Vamos a considerar un eje de coordenadas con un origen ubicado, por ejemplo, en este punto, y vamos a medir la distancia del centro del carrito con la variable X, ¿no? Entonces el movimiento del carrito lo medimos respecto de horizontal, lo medimos respecto de esta referencia, y lo que vamos a plantear es la posición de la masa que se encuentra en la punta de la varilla en función del ángulo de inclinación de la varilla, ¿no? Entonces, suponiendo que tenemos un ángulo de inclinación θ para la varilla y que la varilla tiene una longitud L, lo que vamos a tener que el X correspondiente a la masa que se encuentra en la punta de la varilla, que la vamos a llamar XG, vale X más la longitud de la varilla por el seno de este ángulo, y la posición Y del extremo de la varilla va a estar dado por la longitud de la varilla por el coseno del ángulo de inclinación. Entonces tenemos que el X de la bolita es X más L por el seno de θ, y el Y de la bolita es L por el coseno de θ, ¿no? Ahora bien, vamos a plantear las ecuaciones de movimiento de cada uno de los elementos de las dos masas, y por el contrario de lo que veníamos haciendo hasta ahora, vamos a considerar que la aceleración de la gravedad tiene efectos sobre el movimiento
del sistema, ¿no? O sea, no vamos a sacarlo de el marco inercial, sino que vamos a considerar en este caso sí que la aceleración de la gravedad tiene influencia respecto del movimiento del sistema. Entonces, lo que vamos a plantear es sumatoria de fuerzas sobre el carrito igual a masa por aceleración, o sea, como nos interesa solamente el movimiento en el eje X, lo vamos a plantear para el movimiento horizontal, o sea, el carrito no se va a mover en forma vertical, por ahí sí está masa, pero el carrito no se puede mover en forma vertical, entonces vamos a plantear sumatoria de fuerzas sobre el eje X igual a masa por la derivada de segunda de X respecto de T dos veces, o sea, la masa por aceleración. Sobre esta masa tenemos aplicada la fuerza externa, tenemos como reacción la fuerza de roce y tenemos la fuerza que sería la reacción en el eje X de la fuerza que ejerce la varilla sobre el carrito para una determinada inclinación. O sea, obviamente si el péndulo está ubicado en forma vertical no tiene componentes en el eje X, pero cuando variamos este ángulo aparece una fuerza en el eje X que va a ser distinta de cero. Entonces vamos a considerar un ángulo θ genérico, de manera tal de plantear cuál sería el comportamiento de esta fuerza Fx y esta fuerza Fi en función del peso de la bolita que está en el extremo de la barra. Entonces, la fuerza de roce, dijimos vamos a considerar rozamiento viscoso, entonces va a ser el coeficiente de rozamiento por la velocidad. Y la fuerza en el eje X va a ser la masa por la aceleración de xg, o sea, cómo se cambia la aceleración de xg, o sea que va a ser la masa por la derivada segunda respecto del tiempo de xg, que es x más l seno de θ, ¿no? Entonces acá tenemos que en la ecuación del movimiento de la masa nos aparece función del seno del ángulo de inclinación de la varilla. Entonces, si desarrollamos esta ecuación, nos queda la masa grande por la derivada, por la aceleración del carrito, más la masa chica por la derivada segunda respecto del tiempo dos veces de x por l por seno de θ, y eso va a ser igual a la fuerza externa más la fuerza de roce, que va a ser el rozamiento por la velocidad. Si analizamos esta expresión, o sea, esto lo podemos distribuir como la derivada, la aceleración del carrito, que sería la derivada segunda de x respecto del tiempo dos veces, y nos va a quedar una derivada de L por el seno de θ, o sea, nos queda la derivada del seno, derivada segunda del seno de θ, o sea, la derivada del seno de θ me queda la derivada de θ por el coseno de θ, y la derivada segunda del seno de θ me queda la derivada de esta expresión, que va a ser la derivada segunda de θ por el coseno de θ menos la derivada de θ al cuadrado por el seno de θ. O sea que si metemos esta expresión acá adentro y desarrollamos, nos va a quedar la suma de las dos masas por la aceleración del carrito, más la masa de la bolita por la longitud de la varilla, por la aceleración angular de la varilla, por el coseno de θ, más la masa por la longitud de la varilla, por la derivada, por la velocidad angular al cuadrado, por el seno de θ, más el rozamiento por la velocidad lineal, y eso va a ser igual a la fuerza que estamos aplicando externamente, ¿no? Entonces acá tenemos una ecuación que nos relaciona las variables del sistema para el movimiento horizontal del carrito. Ahora vamos a analizar el movimiento del péndulo, o sea, vamos a plantear el sistema de ecuaciones para el péndulo, ¿no? Entonces, lo que vamos a plantear son, de alguna manera, la sumatoria de fuerzas en el eje Y. Entonces, la fuerza que tenemos Fi, que sería la fuerza vertical en la base del péndulo, menos el peso del péndulo, me va a quedar igual a masa por la aceleración de esta bolita en el eje Y,
¿no? Me queda la masa por la derivada de I respecto del tiempo dos veces. O sea que estamos analizando el movimiento vertical del péndulo. Entonces esto me queda, dijimos que era L por el coseno de tita, me queda la masa de la bolita por la derivada segunda de L por el coseno de tita. La derivada segunda de L por el coseno de tita me queda, la derivada del coseno de tita me queda menos la velocidad angular por el seno de tita, ¿no? Y la derivada segunda me queda menos la aceleración angular por el seno de tita menos la velocidad angular al cuadrado por el coseno de tita. Entonces, si la metemos adentro de esta expresión, estamos planteando el movimiento vertical, ¿no? del péndulo. Me queda que la fuerza en la dirección vertical es la masa por la gravedad, o sea, el peso de la bolita, menos la masa por la longitud por la velocidad angular al cuadrado por el coseno de tita, menos la masa por la longitud de la varilla por la aceleración angular por el seno de tita. O sea, esta expresión me dice cuánto vale esta fuerza vertical en función de las variaciones del ángulo, ¿no? Entonces vamos a plantear el movimiento de rotación del péndulo y para ello vamos a aplicar sumatoria de momentos igual al momento de inercia por la aceleración angular, ¿no? O sea, lo podemos plantear en coordenadas cartesianas, pero por ahí se simplifica mucho más si tomamos coordenadas polares para representar este sistema. Entonces tenemos que la sumatoria de momentos va a ser igual a j por la derivada por la aceleración angular. Y vamos a plantear momentos en este punto, o sea, vamos a plantear momentos respecto del centro de la bolita, ¿no? O sea, podríamos tomar cualquiera de los dos, vamos a tomar momentos acá. Entonces eso me va a quedar que para que el sistema gire respecto de este punto, yo tendría que analizar las componentes de fx y fi perpendiculares a la varilla para que generen momentos, o sea, las componentes de la dirección de la varilla, tanto en el sentido como en el otro, no van a generar rotación, y por lo tanto me queda que la fuerza I en esta dirección, en la dirección perpendicular a la varilla, vale Fi por L por el seno de tita, y la fuerza X en la dirección perpendicular a la varilla me queda Fx por L por el coseno de tita. Si reemplazamos Fi y Fx, que lo teníamos planteado, Fi acá y Fx lo teníamos planteado acá, me queda que Fx es igual a m por la aceleración lineal más la longitud de la varilla por la derivada de la posición angular al cuadrado por el seno de tita, más L por la aceleración angular por el coseno de tita, y para Fi tengo una expresión bastante similar. Si la metemos adentro de la sumatoria de momentos, m por L por el seno de tita, ¿no? Tengo toda esta expresión para la fx por L por el seno de tita, y esta expresión para Fi por L por el coseno de tita igual a la aceleración angular por el momento de inercia. Si operamos matemáticamente y vemos las cosas que se simplifican, llegamos a esta ecuación en donde el momento de inercia más m por la longitud al cuadrado por la aceleración angular es igual a la masa de la bolita por la longitud de la varilla por la gravedad por el seno de tita menos la masa por la longitud de la varilla por la aceleración lineal por el coseno de tita. Entonces esta sería la ecuación que me determina el movimiento angular. Entonces teníamos esta ecuación, que es la del movimiento angular, y esta otra ecuación que tenemos acá, que es la del movimiento lineal. Si bien esas dos ecuaciones describirían el comportamiento dinámico del sistema, no son ecuaciones de estado, porque no están planteadas como derivadas de variables igual a funciones de las variables y de las entradas. Entonces lo que tenemos que plantear en este caso van a ser
cuáles son las variables de estado del sistema. Eh, lo que vamos a plantear, en función, obviamente, no tengo que decir que estas ecuaciones no son no lineales, ya que me aparece el seno de tita, me aparece en la otra ecuación me aparece la derivada de tita al cuadrado, o sea, tengo variedad de no linealidades en el sistema. Sin embargo, vamos a tener que definir el punto, si, como no es un modelo no lineal, lo vamos a querer linealizar en el entorno del punto donde nosotros vamos a hacer trabajar el sistema, y la idea es que este sistema trabaje con un ángulo de inclinación en la varilla igual a 0, o sea, tratar de mantenerlo en forma vertical actuando sobre la fuerza U. Entonces, para plantear la linealización, lo que tenemos que primero hacer es escribir el sistema en términos de las variables de estado, ¿no? Entonces tenemos que escribir a estas dos ecuaciones como un sistema de ecuaciones de primer orden. Fíjense que tanto en la ecuación, perdón, en la ecuación del movimiento del péndulo me aparece la derivada segunda de la posición angular y me aparece la derivada segunda de la posición del carro en el eje X, y lo mismo ocurre en la expresión del movimiento del carro, ¿no? De la ecuación diferencial que determina el movimiento del carro. Aparece la derivada a la aceleración angular y la aceleración lineal. Por lo tanto, este sistema en principio tiene 4 variables de estado. O sea, el orden de las ecuaciones son de dos ecuaciones de segundo orden, en tita y en x, y por lo tanto tengo 4 variables de estado. Entonces, una posibilidad sería plantear como variable de estado la posición y la velocidad lineal, y la posición y la velocidad angular. Entonces, para ello lo que vamos a hacer es que de la ecuación esta que tenemos acá, vamos a despejar la aceleración lineal. Vamos a despejar la aceleración lineal, que nos queda función de el seno de tita, de la aceleración angular y del coseno de tita acá en este punto. Si reemplazamos esta aceleración lineal en la primera ecuación, que es esta, reemplazo esa expresión de x acá y desarrollo esto, voy a poder sacar la expresión de la aceleración angular en función de las variables del sistema, ¿no? Entonces, perdón, reemplazo esta expresión en la expresión de U, tengo esta ecuación, y si la simplificamos podría llegar a encontrar la expresión de la aceleración angular en función de los datos del sistema y de las distintas variables de estado, la velocidad angular, la posición angular y, bueno, en este caso de esos dos parámetros, ¿no? Entonces, ahora reemplazo esta expresión de la aceleración angular en la expresión que habíamos calculado para la aceleración lineal, y nos queda las dos ecuaciones de las derivadas segunda de la posición angular y de la posición lineal, ¿no? Entonces dijimos, vamos a definir como variable de estado la posición lineal, la velocidad lineal, la posición angular y la velocidad angular. La característica que tenemos es que la derivada de la posición es la velocidad, entonces esa nos da una ecuación lineal, y la derivada de la posición angular me da igual a la velocidad angular. Entonces tengo que x2 va a ser igual a la derivada de x1 y x4 va a ser igual a la derivada de x3.
y la derivada de x4 y la derivada de x2 la vamos a sacar de estas dos expresiones que tenemos ahí. Entonces, si reemplazamos tita por x3, tita punto por x4, x por x1 y la velocidad, la derivada de x por x2, llegamos a estas ecuaciones. O sea, tenemos que la derivada de x1 es igual a x2, la derivada de la posición es la velocidad, y la derivada de la velocidad me da esta expresión en términos de el ángulo, la velocidad angular, y la posición lineal y la velocidad lineal. Lo mismo que la velocidad angular es la derivada de la posición angular y la aceleración angular es esta expresión que tenemos acá. Entonces ya ahora tengo un modelo no lineal en la cual del sistema de ecuaciones hay dos ecuaciones que son lineales y dos ecuaciones que son no lineales, ¿no? Para linealizar esto lo que tengo que hacer es calcular, o sea, obviamente esta expresión me va a quedar lineal. Para este sistema tendría que derivar esta expresión respecto de x1, en este caso no depende de x1, o sea que me va a dar 0, respecto de x2, acá tengo un término que depende de x2, tengo que derivar respecto de x3, respecto de x3 tengo para divertirme, porque tengo x3 en el denominador al cual un coseno cuadrado, acá tengo el seno por el coseno, o sea con x3 tenemos para divertirnos, y acá tenemos que x4 al cuadrado, o sea cuando derivamos respecto de x4 también tenemos bastante para calcular. Y lo mismo para la expresión de la aceleración angular, ¿no? No tengo variación respecto de x1, tengo variación respecto de x2, de x3 también tengo senos, cosenos y cosenos cuadrados, y respecto de x4 tengo acá el término x4 al cuadrado. Entonces, si realizamos esas operaciones y la evaluamos en el punto de equilibrio, que sería x0 igual a 0, x.0 igual a 0, o sea que el carrito está quieto en la posición 0 y la varilla está en la posición vertical y no se mueve. Eso simplifica bastante porque todos los cosenos que me quedan en las derivadas van a ser igual a 1 y los senos van a ser igual a 0, con lo cual vamos a tener bastante simplificación en cuanto a las ecuaciones del sistema, y llegamos al siguiente modelo no lineal, en donde, bueno, obviamente hemos reemplazado las expresiones de las variables alrededor del punto de equilibrio, pero como el punto de equilibrio es 0, podemos decir que lo podríamos escribir tranquilamente en función de x1, x2, x3, x4, pero para seguir la nomenclatura que habíamos planteado al principio, vamos a considerar que son variaciones alrededor del punto de equilibrio, que en este caso valen todas 0, ¿no? Esta ecuación sigue siendo la misma, lineal, y las ecuaciones de la aceleración lineal, tenemos una constante por la velocidad lineal, más otra constante por el ángulo, más otra constante por la entrada. Acá seguimos teniendo la ecuación lineal, que la velocidad angular es la derivada de la posición angular, y tenemos que la aceleración angular depende de la velocidad lineal, del ángulo y de la entrada, ¿no? Entonces encontramos un modelo lineal. Si reemplazamos las constantes que tenemos acá en las expresiones anteriores, obtenemos como resultado una matriz de constantes, que es la matriz de la planta del sistema linealizado, una matriz de constantes que es la matriz de entrada del modelo linealizado, y vamos a plantear en este caso como salida la posición lineal y la posición angular como variables de salida. Si consideramos en el caso de la posición angular, que es la que mayor interés tiene en este caso, que sería el hecho de mantener el carrito en la posición vertical, y calculamos la transferencia respecto de la fuerza que estamos ejerciendo, vemos que
esta función de transferencia para esos valores y en la posición, en las cercanías de la posición vertical. Ese sistema tiene un cero en el origen, o sea que es un derivador, o sea que si yo produzco variaciones de la fuerza constante, eso va a producir variaciones infinitas del ángulo, o sea que yo le pongo un escalón de fuerza al, a la fuerza con la cual estoy actuando sobre el carrito, y este derivador va a hacer que la variación del ángulo sea bastante importante en un tiempo relativamente corto. Y otra particularidad que tiene es que, fíjense que este sistema tiene dos polos, uno ubicado en el semiplano derecho y otro ubicado más o menos a la misma frecuencia en el semiplano izquierdo, y un polo de baja frecuencia. Esto significa de que este sistema, este polo en el semiplano derecho, hace que el sistema a lazo abierto resulte inestable. O sea que tengo un sistema que tiene un cero en el origen, con lo cual es bastante sensible a las variaciones, a los cambios bruscos de la señal de entrada, y por otro lado es inestable. O sea que este es un sistema bastante difícil de controlar. Vamos a ver si un poco más adelantado el curso vemos cuáles serían las técnicas para poder compensar este, este sistema, ¿no? Ya que tenemos un sistema inestable que deriva y o sea que el control a lazo abierto, o sea, encontrar una fuerza de manera tal de mantener el péndulo en la posición vertical no resulta nada sencillo. Obviamente, cuando ustedes estén haciendo equilibrio con la escoba, considérense que son afortunados de poder mantener la escoba en la posición vertical. Así que a continuación vamos a ver una simulación que nos permite ver cómo se comporta este sistema para distintas consideraciones respecto del movimiento del péndulo y de la excitación del sistema. Bueno, lo que vamos a ver ahora es la simulación del sistema del péndulo invertido. O sea, nosotros calculamos el modelo lineal alrededor de un punto de equilibrio que estaba determinado por que no le estábamos aplicando fuerza, que el carrito no se movía, que estaba en la posición x igual a 0, y que el péndulo estaba en la posición vertical y que tampoco se movía. Por lo tanto, esto nos da una condición de que todos los valores en el punto de equilibrio son igual a 0, y por lo tanto las x del modelo lineal y la del no lineal son exactamente iguales, y las entradas del modelo lineal y del no lineal son también iguales. Por lo tanto, acá no me hace falta sumar ni restar nada a la entrada del modelo lineal, y tampoco me hace falta sumar el punto de equilibrio en las variables del modelo eh, lineal, ¿no? O sea que tanto las variables de entrada como las variables de salida del modelo lineal coinciden con las del no lineal. Entonces vamos a ver cómo representamos el modelo no lineal. Por un lado nosotros tenemos la ecuación de la aceleración lineal. Entonces tenemos que la aceleración lineal por la masa del carrito más la masa del péndulo era igual al rozamiento por la velocidad, que es esto que tenemos acá, más la fuerza externa, más m por L por el seno de tita por la velocidad angular al cuadrado, más m por L por el coseno de tita por la aceleración angular, ¿no? Entonces, en ese caso, tendríamos la ecuación de la masa grande por la masa chica por la aceleración angular. Integramos la aceleración angular y tenemos la aceleración lineal y tenemos la velocidad lineal, y si integramos la velocidad lineal tenemos la posición x del carrito, y esta es la salida 1 de nuestro bloque del modelo no lineal. Acá lo que tenemos en este modelo es j más m por L al cuadrado por la aceleración angular,
integramos la aceleración angular, acá teníamos esa expresión, acá tenemos la aceleración angular, integramos, tenemos la velocidad angular, integramos, tenemos la posición. A la posición angular, al ángulo, lo multiplicamos por el seno, o sea, sacamos el seno del ángulo, entonces acá tendríamos el seno de tita, y lo multiplicamos por la masa de la bolita y la longitud de la barra, y acá tenemos m por l por el seno de tita, y acá sacamos el coseno del ángulo, lo multiplicamos por la masa y la longitud de la barra, y tenemos m por l por el coseno del ángulo. Ese m por l por el coseno del ángulo lo multiplicamos por la velocidad angular al cuadrado, que es lo que estamos sumando acá. Ese m por l por el coseno de tita es lo que tenemos sumado acá por la aceleración angular, que es lo que tenemos acá. Y por este lado tenemos m por l por el seno de tita por la aceleración de la gravedad, que es uno de los términos que sumamos en la ecuación angular. Y acá tenemos este término que es m por l por el coseno de tita por la aceleración lineal, que es lo que tenemos en este término que tenemos acá. Entonces acá teníamos planteadas las dos ecuaciones que teníamos dibujadas en un recuadro celeste en el desarrollo del modelo del péndulo invertido, ¿no? Entonces tenemos que nuestra entrada es la señal de fuerza y tenemos que nuestras salidas son el ángulo, en este caso acá, y la posición del carrito en la ecuación de arriba, ¿no? Entonces vamos a analizar cómo sería el comportamiento del sistema. Lo que vamos a plantear es que nuestra fuerza va a ser una delta, o sea, lo que nosotros le vamos a dar es un impulso al carrito, o sea, como si estuviésemos pegando un golpecito al carrito, y vamos a ver cómo evoluciona las variables del modelo lineal y las variables del modelo no lineal para este caso, ¿no? Entonces vamos a aplicar una fuerza muy chiquitita y vamos a ver cuál es el comportamiento. ¿Se acuerdan que habíamos visto que en el modelo lineal el sistema era inestable y por lo tanto lo que vamos a ver, no nos vamos a poder escapar de ver, es que el sistema diverge en el tiempo, no tiene un polo real en el semiplano derecho y eso hace que en la respuesta transitoria tenga una exponencial creciente, o sea, una exponencial con una potencia positiva, que a medida que crece el tiempo eso va a tender a infinito. Sin embargo, lo vamos a comparar con el comportamiento del sistema no lineal, ¿no? Termina la simulación. Acá tenemos el impulso, tenemos la señal impulsiva que aplicamos y vamos a ver la señal de ángulo. Fíjense que la señal de ángulo tiene una variación oscilatoria para el modelo no lineal, sin embargo para el modelo lineal la señal diverge en el tiempo, o sea, esto va a tender en este caso a infinito. Vemos que en el modelo lineal más o menos tenemos una variación entre 6.06 radianes, que no alcanza a ser una vuelta, y acá tenemos 0,3 radianes, o sea que si sacamos la cuenta 6.06 por 180 dividido pi, eso me da 6.06 por 180 dividido pi, eso me da 347 grados. O sea que lo que va a hacer el sistema es, arranca de esta posición de equilibrio, le pego el golpecito, este péndulo va a pegar una vuelta, no va a llegar de vuelta a la posición vertical y va a volver y va a quedar oscilando alrededor del punto de equilibrio. Como no tenemos rozamiento acá, ese movimiento se va a mantener en forma perpetua, ¿no? Si tuviésemos rozamiento acá, vamos a ver que esa amplitud disminuye
pero tenemos una variación que está oscilando casi en los extremos de donde arrancó. Sin embargo, acá tenemos la variación del modelo lineal. Vamos a ver qué tanto se parece el modelo lineal al modelo no lineal. Podríamos decir que hasta por acá, los dos sistemas se comportan de manera más o menos parecida. O sea que eso es un radián. Un radián son más o menos 60 grados. ¿No? O sea que podemos decir que si bien el modelo tiene un comportamiento totalmente distinto del lineal del no lineal, puedo llegar a producir variaciones de 60 grados en el ángulo del péndulo y los dos sistemas se comportarían más o menos de la misma forma. O sea que estoy desplazándome casi a 30 grados de la horizontal, cosa que es bastante interesante, ¿no? O sea, son ángulos de apertura bastante grandes y por lo tanto podemos decir que si bien el modelo eh, en términos generales se comporta de manera distinta, para variaciones de ángulos de hasta 60 grados tenemos variaciones bastante parecidas, o sea que tendría un ángulo que estaría 30 grados por encima de esta horizontal. Y respecto de la posición, vemos que el carrito también va a estar oscilando alrededor del origen, de donde estaba parado, ¿no? Y se va a desplazar más o menos 10 centímetros para un lado y 10 centímetros para el otro. Podríamos decir que hasta este punto, que son 5 centímetros, eh, más o menos la posición se comporta de manera similar. O sea, podría plantear un poquito más todavía, hasta 7 centímetros de la posición de, de reposo. Podríamos decir que el modelo se comporta en forma lineal, o sea que tendría 7 centímetros de movimiento horizontal. Y lo que nos interesa a nosotros, que es nuestro objetivo, es mantener el péndulo vertical. Con 60 grados todavía no puedo decir que el modelo lineal se parece al modelo no lineal. O sea, un poco más adelante vamos a tratar de compensar este sistema, de controlar la posición del péndulo para mantenerlo en la posición vertical. Vamos a aplicar técnicas de compensación para poder encontrar una fuerza tal que nos mantenga el péndulo en la posición vertical. Bueno, con esto terminamos más o menos la clase. Por ahí en la clase que dimos en la teleconferencia presentamos algunos videitos respecto de situaciones que tienen que ver con el control del péndulo invertido, los orígenes del estudio del péndulo y las aplicaciones. Por ahí por una cuestión de tiempo achicamos un poco la presentación y nos dedicamos solamente a la parte matemática.